En los videos anteriores comentamos varias cosas relacionadas a las cargas estáticas, como la aparición de fuerzas y de qué forma actúan sobre su entorno a través del campo eléctrico, temas que se agrupan en lo que llamamos electrostática. La verdad es que en este punto nunca nos preguntamos qué pasaba cuando estas cargas entran en movimiento, y es que la fenomenología que aparece aquí es bastante, entre comillas, más extraña, pero quizás mucho más interesante, y es lo que da origen a lo que se conoce como magnetismo. En esta serie de videos hablaremos de los elementos más importantes que se desprenden de esta rama y cómo poco a poco se encuentran las relaciones que permiten entender la electricidad y el magnetismo como una de las primeras grandes teorías unificadas, la que llamaremos teoría electromagnética. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, la verdad es que el magnetismo está mucho más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. Podemos encontrarlos en el refrigerador, en juguetes, en el funcionamiento de motores, en parlantes, hasta la transmisión de señales de ondas electromagnéticas, haciendo al menos interesante entender cómo es que se comportan los objetos al someterse a la interacción magnética. Para hablar de cómo se descubrió el magnetismo, debemos remontarnos a 2500 años atrás a la ciudad de Magnesia, Manisa, en la actual Turquía. Ahí se encontraron piedras que ahora llamamos magnetita, que atraían piezas de hierro. Estas piedras, a diferencia de lo que sucede con las cargas eléctricas, siempre tienen dos polos que llamamos norte y sur, que se atraían cuando son distintos y se repelen cuando son iguales. En este aspecto, uno podría pensar que estos polos son algo así como las cargas positivas y negativas. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia experimental de la existencia aislada de estos polos y siempre estos van a aparecer de forma simultánea. Dentro de las cosas que aparecen con estos imanes es que estos pueden afectar a las cargas eléctricas, evidenciando que existe una interacción a distancia entre el magnetismo y las cargas, lo que nos lleva a pensar en la existencia de lo que ahora conocemos como campo magnético, que será el intermediario entre las fuentes de campo magnético que estudiaremos en uno de los siguientes videos y las mismas cargas. Entonces, antes de comenzar con el estudio del magnetismo, recordaremos algunas ideas importantes acerca de la electrostática, ya que es aquí donde hablamos primeramente del concepto de campo. Primero, una carga o un conjunto de cargas eléctricas generan un campo eléctrico que es una cantidad vectorial asociada a cada punto del espacio. Esto quiere decir que el hecho de tener una carga eléctrica afectará a su entorno, aunque no necesariamente sabremos si hay alguna carga en el medio. Entonces, para saber si hay alguna carga en ese lugar, bastará con situar otra carga en algún punto del espacio y ver qué es lo que ella siente. De hecho, esta segunda carga sentirá una fuerza eléctrica que es proporcional al valor de la carga y al campo eléctrico que hay en el lugar en donde ella está. Así vemos que el campo eléctrico es algo así como un intermediario que permite la interacción a distancia entre las fuentes del campo eléctrico, que en este caso sería la primera carga, y la carga que siente la fuerza o la segunda carga. Teniendo esta idea en mente, vamos a seguir exactamente el mismo camino. Como comentamos anteriormente, la fuerza magnética también actúa a distancia, de modo que es natural entender esta interacción a través de un campo magnético, el que será un intermediario que permite la acción a distancia entre las fuentes del campo magnético, que por ahora no las sabemos, y las cargas. Entonces, veamos cuáles son las observaciones experimentales de la fuerza que siente una carga en presencia del campo magnético. La primera es que la magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la carga Q y a la rapidez v que lleva esta. La segunda es que la magnitud de esta fuerza depende de cómo estén dispuestos los vectores de velocidad y campo magnético. Si son paralelos o antiparalelos, la magnitud de esta fuerza es nula, mientras que si son perpendiculares la magnitud es máxima. Otra de las cosas que aparece acá es que la magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la intensidad del campo magnético y por último, la fuerza magnética que siente una carga positiva tiene el sentido que responde a la regla de la mano derecha entre el vector velocidad y campo magnético en ese orden, y el de una carga negativa es en sentido contrario. Cuando se reúnen todas estas observaciones, nos damos cuenta que la magnitud de la fuerza magnética debe ser de la forma carga por rapidez, por intensidad del campo, por el seno de un ángulo en donde ese ángulo es el menor entre los dos vectores, ya sea del vector velocidad y la intensidad del campo, y además que esta fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo, lo que nos debiera recordar inmediatamente al producto vectorial o el producto cruz entre estos vectores. De hecho, si la carga Q es negativa, el sentido del vector se invierte, por lo que podemos concluir que la fuerza magnética que siente una carga Q en presencia de un campo magnético B es de esta forma QB cruz B. Como podemos ver, este resultado difiere significativamente de lo que esperamos si tenemos por referencia el campo eléctrico, de modo que separaremos este tema en un par de secciones y ver en detalle lo que genera esta fuerza.
Por ahora lo que nos queda de video estará enfocado al cálculo de esta fuerza magnética sobre partículas cargadas que están en movimiento. Como primera aplicación, aquí tenemos una partícula de carga 1 por 10 a la menos 4 coulomb, que es lanzada con una rapidez de 5000 metros por segundo en una región donde el campo magnético es uniforme, en este caso se muestra hacia la derecha, y de magnitud 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Determine la fuerza magnética que experimente la partícula en el instante mostrado en la figura. Creo que ese detalle es importante, y es que vamos a ver en un próximo video que la trayectoria que generan estos campos magnéticos uniformes sobre partículas cargadas es algo así como una helicoidal, que es la figura que se muestra acá en la figura, que uno podría pensar que es como un resorte levemente estirado. Entonces comencemos por calcular la fuerza magnética, en donde en realidad tendríamos dos caminos. Uno podría ser pensar en calcular la magnitud de la fuerza, que es esta expresión aquí en blanco, y asignar un vector unitario que va a depender de la disposición de los vectores y de la carga. Este vector lo hacemos a mano, digamos. Y la otra opción sería pensar directamente en el producto cruz, que es en el caso en donde uno sabe cómo realizar este producto. Y comencemos por la primera versión, que sería con la magnitud y el vector asociado a mano. Entonces aquí tenemos la magnitud y esta parte en realidad es bastante sencilla porque necesitamos la magnitud de la carga que la conocemos. Entonces vamos a poner acá que la fuerza magnética tiene esta expresión. Por ahora vamos a calcular solamente la magnitud. Esto quiere decir la magnitud de la carga, que en este caso la carga es positiva, así que sería simplemente este 1,0 por 10 a la menos 4 coulomb. Tenemos la rapidez, que es de, lo pusimos acá, 5000 metros por segundo. 5000 metros por segundo. Y tenemos la intensidad del campo magnético, que es de 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Y nos estaría faltando por acá el seno del ángulo, ¿cierto? El seno del ángulo, bueno, siempre hay que poner la función seno y hay que identificar los dos vectores. Tenemos que poner el vector de velocidad y el vector del campo magnético. En este caso los vamos a situar siempre cola con cola, o sea, los vamos a dibujar así. Vamos a poner el vector velocidad, vamos a poner acá el vector del campo magnético y vamos a ver el menor ángulo que hay entre los dos vectores, que en este caso podemos ver en la imagen que es de 40 grados. Así que es este siempre el menor ángulo entre estos dos vectores y por lo tanto aquí pondríamos seno de 40 grados. Nos faltaría por identificar el vector, que lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces vamos a poner en la calculadora 1 por 10 a la menos 4 por 5000 por 8 por 10 a la menos 6 y por el seno de 40 grados. Y esto nos da algo así como un 2, 3, 2,5 por 10, 2,6 en realidad. 2,6 por 10 a la menos 6 newton. Ese sería el valor de esta fuerza, la magnitud. Y ahora tenemos que identificar el ángulo, perdón, el vector unitario asociado a esta fuerza. Ahora, como vemos este vector, en particular uno recuerda la regla de la mano derecha de esta forma. Tenemos nuestra mano derecha, en donde uno tiene que posicionar los dos vectores cola con cola, como lo hicimos acá. Primero fijamos el vector A, que sería el vector del dedo índice. Tenemos que fijar entonces nuestro dedo índice en la dirección del vector velocidad en este caso. El segundo dedo va a estar con el campo magnético, que sería este dedo de acá. Y entonces cuando disponemos con nuestra mano derecha con esos dos vectores, esos dos dedos, entonces la dirección del pulgar nos va a indicar hacia dónde va a apuntar el sentido de nuestra fuerza en este caso. Cuando nosotros vemos esto acá, nos va a dar algo así como perpendicular a estos dos vectores, y esto sería que sale en el fondo del plano. ¿Ya? Si uno tiene acá estos dos vectores, como están en el plano, que sería lo que tenemos acá, entonces veríamos, si lo vemos en tres dimensiones, que el vector en este caso sería saliendo de nuestra pantalla, y eso sería con el vector unitario que ponemos acá. Es equivalente en este caso al vector k unitario, que en la notación, si ustedes lo ven en algún lado, van a encontrar esto que está así como una flecha que viene saliendo de nuestra pantalla. Por lo tanto, el vector unitario que vamos a asociar acá va a ser el vector k unitario, y este sería el sentido de nuestra fuerza. Ahora, si la carga hubiese sido negativa, recuerden que aquí la carga influye. Por lo tanto, si la carga es negativa, lo único que pasa es que se invierte el vector, y por lo tanto, en ese caso, el vector de la fuerza estaría entrando a la pantalla. Esto sería equivalente a un menos k unitario, y la notación para eso sería con esta cruz, digamos una flecha entrando a la pantalla, aunque esa no es la situación que estamos revisando ahora. Ahora la segunda forma de visualizar esto sería a través del producto cruz entre los vectores, que esto es asumiendo que uno sabe algo más de la representación de vectores
y por supuesto de cómo calcular este producto cruz. Nosotros, para poder hacer ese producto, tenemos que tener la representación cartesiana de estos vectores. En este caso, por ejemplo, tenemos el vector de velocidad que está a 40 grados bajo el eje X, así que esto sería algo así como v por el coseno de 40 grados en i unitario menos v seno de 40 grados en j. Esto es una opción, digamos. Tenemos por acá también el vector del campo magnético que va a ser hacia la derecha, así que sería v por i unitario. Entonces, cuando hacemos el producto cruz, uno sabe que para hacer este producto simplemente vamos a llevar esto al determinante. Tendríamos acá q v cruz b, y esto es equivalente a q veces el determinante. Ponemos los vectores unitarios i, j y k, ponemos las componentes. Primero las componentes del primer vector, que en este caso tenemos esta como componente x, b coseno de 40, menos b seno de 40, que sería la componente y 0, que es un 0 por k unitario para este vector velocidad. En el caso del vector unitario, perdón, del vector de campo magnético tenemos la componente x, un 0 y un 0, y entramos a calcular todo esto. Entonces, cuando hacemos el cálculo de este determinante, vamos a encontrar q. Hacemos la multiplicación. Bueno, si ustedes saben calcular determinantes, esto nos daría un 0 acá, un 0 en i unitario. También nos va a dar un 0 en j unitario, menos 0 por j unitario, lo voy a poner. Y nos va a quedar el k unitario por el mini determinante que queda acá, que sería menos, con este menos nos va a dar un más. Sería v seno de 40 grados por v. Entonces, como podemos ver, aquí nos queda q veces v por la magnitud del campo magnético, que sería v por el seno de 40 grados, y por el vector k unitario que nos dio inmediatamente. Entonces, si comparamos al resultado anterior, tenemos exactamente el mismo número, que si bien recuerdo es algo así como 2,6 por 10 a la menos 6 newton, pero ahora tenemos inmediatamente el vector unitario, como vemos acá, que sería el k unitario. Y no hay que estar forzando a que nos dé cierto resultado dependiendo de la regla de la mano derecha. Que por cierto, este producto cruz ya lo tiene incluido. Y aquí podemos ver un par de observaciones relacionadas a este producto cruz, en donde vemos que, por ejemplo, si la velocidad tenía componentes en dos direcciones, ¿cierto? Una componente paralela, podríamos decir, al campo magnético, que vendría a ser esta de acá, y otra componente perpendicular, que es esta, entonces esta en realidad no entró al juego, es como si esta no existiera. Y entonces aquí nos muestra que cualquier componente paralela entre el campo magnético y la velocidad no va a entrar al juego de la fuerza magnética. Y lo otro que es interesante es que esta fuerza es perpendicular. O sea, si uno grafica estos dos vectores, tenemos estos acá y tenemos la fuerza magnética que, como habíamos comentado, está saliendo de nuestra pantalla. Entonces solamente para el caso en dos dimensiones uno podría asociar este vector a mano, pero mi recomendación es que en general ustedes puedan calcular este producto cruz que contiene toda la información de esta fuerza. Revisemos otro problema que nos dice, a partir de la figura, determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética que experimenta la partícula cargada cuya carga es de 1 microcoulomb, su rapidez es de 1000 metros por segundo y la intensidad del campo magnético es de 3 Tesla. Nosotros mencionamos hace un rato que cuando tenemos un sistema en dos dimensiones podríamos identificar rápidamente los vectores. Sin embargo, aquí en esta imagen podemos ver que el vector de velocidad es hacia la derecha, mientras que el vector del campo magnético es hacia adentro de nuestra pantalla. Y de esta forma puede que nos sirva graficar esto en tres dimensiones. Aquí nosotros tenemos el vector velocidad, que vemos que puede ser hacia la derecha, así que ajustamos nuestro sistema coordenado de esta forma. Pero tenemos el vector campo magnético que está entrando a nuestra pantalla. Entonces, si nos vemos esta imagen, entre comillas, en tres dimensiones, veríamos que este es el vector velocidad, pero si z sale de nuestra pantalla, entonces nuestro vector de campo magnético está entrando. De modo que si lo vemos así, sería algo así como un vector menos k unitario. Eso sería el sentido del vector. Nosotros tenemos acá el vector b velocidad, ¿cierto? Que es hacia la derecha, así que le vamos a asignar el vector i unitario y podemos desarrollar esto como el producto cruz que habíamos comentado previamente. Puede que en estas situaciones usar la regla de la mano derecha como que nos incomode un poco, entonces podemos usar las relaciones entre los vectores unitarios como para poder desarrollar este producto. Por ejemplo, nosotros sabemos que el vector unitario i
cruz J, por definición nos deben dar K unitario. También tenemos que J cruz K unitario nos deben dar I unitario. Y que nos queda K cruz I, eso nos debe dar J unitario. Esto lo podemos resumir de la siguiente forma. Si nosotros dibujamos I, J y K y desarrollamos el producto de esta forma, por ejemplo, como en una rotación horaria, entonces tendríamos el signo positivo. También nosotros sabemos que este producto es antisimétrico y esto quiere decir que si cambiamos el orden de los factores, por ejemplo, hacemos J cruz I, esto nos invierte el signo y entonces si hacemos la rotación en sentido, por ejemplo, antihorario, entonces nos daríamos cuenta de que esto nos da con un signo menos. Eso nos va a servir ahora porque queremos representar los vectores y escribir este producto cruz. Y entonces, por ejemplo, podríamos decir que la fuerza magnética que siente nuestra carga en presencia del campo es simplemente la carga, la velocidad, cruz, el campo. ¿Cuánto vale cada vector? Tenemos, bueno, primero la carga, que según el enunciado es 1 microcoulomb, así que sería 1 por 10 a la menos 6 coulomb, esto en el sistema internacional. El valor de la rapidez es de 1000 metros por segundo, así que vamos a poner acá 1000 metros por segundo, pero el vector es hacia la derecha, así que le vamos a asignar directamente el vector I unitario. Y el vector de campo magnético es un vector cuya intensidad es 3 Tesla, pero que está entrando a nuestra pantalla. Entonces nosotros habíamos dicho que podemos asignar este vector menos K unitario. Entonces lo vamos a poner así, menos K unitario, y lo vamos a reemplazar directamente acá. Entonces cuando hacemos eso, nos encontramos, la carga es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya sabemos que esto está en el sistema internacional, así que esto nos debe dar en Newton. El vector velocidad es 1000 metros por segundo y cruz el vector de campo magnético que es de menos 3 por K unitario. Entonces nosotros sabemos que para el producto cruz todos los factores numéricos los podemos sacar y tenemos que operar simplemente los vectores. Así que aquí nos va a quedar 1 por 10 a la menos 6 por 1000 por menos 3, así que el menos lo voy a dejar como por acá, y nos daría el vector I cruz K. Entonces, ¿dónde tenemos I cruz K? Si se dan cuenta, para lograr I cruz K, tengo que ir desde I hasta acá, por lo tanto, tengo que seguir este signo o este color amarillo. Por lo tanto, esto tiene que ser con un signo menos, y el resultado nos va a dar menos el siguiente, que sería menos J, y por lo tanto, cuando hacemos este producto nos va a quedar menos 1 por 10 a la menos 6 por 1000 por 3 por este I cruz K que nos daba un menos J. Y por lo tanto, al tener el resultado aquí veríamos 1 por 10 a la menos 6 por 1000 por 3. Eso nos da 3 por 10 a la menos 3 newton. Esto sería la magnitud de la fuerza. Y el vector sería menos, con este menos nos daría más. Esto nos daría más J unitario, que sería efectivamente lo que uno encuentra cuando usa la regla de la mano derecha. Entre estos dos vectores, velocidad, campo, hacia el pulgar nos daría hacia arriba, que sería el sentido de la fuerza, como uno puede ver aquí en este esquema. Y bueno amigos, en los próximos videos estudiaremos con más calma el comportamiento de una carga en presencia de un campo magnético y veremos que estas tienden a seguir trayectorias helicoidales como comentamos hace un rato. Otra de las posibles extensiones de lo visto aquí es la fuerza que sienten los cables con corriente en presencia de un campo magnético y, por qué no, hablar de las fuentes de campo magnético en lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. También para terminar me gustaría dejarte una pregunta que espero me puedas responder en los comentarios, y la pregunta es: ¿cuál es la fuerza magnética que siente una carga de menos 3 microcoulomb a 100 metros por segundo en un campo magnético de 5 Tesla según lo dispuesto en la figura? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.